Regresamos, muchachos. Vamos a seguir trabajando entonces. Ya, para esta segunda parte de la clase, lo que vamos a ver es el proceso de la segunda revolución industrial y sus consecuencias. Entonces, recordemos algo que hemos visto en la última clase de historia universal. En la última clase de historia universal, además de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, hablamos del proceso. Ya, te decía. eh, digamos, hablamos del proceso de los cambios que se generaron con respecto a la producción de mercancías en Inglaterra. La llamada Primera Revolución Industrial significó en Inglaterra el uso de máquinas para la producción de ropa. Estamos hablando entonces de la industria textil. La maquinización de la producción, que es el elemento más importante, terminó implicando una producción en gran cantidad o en masa de mercancías, en este caso de ropa, pero no solamente una producción en masa, sino también una producción en serie. A una máquina tú le terminabas poniendo un molde y ese molde iba a terminar reproduciéndose en grandes cantidades, todos bajo el mismo precisamente molde. Y la tercera era la producción con una reducción de costos. La máquina venía reemplazando la mano de obra humana y por lo tanto una máquina podía hacer el trabajo de 10 artesanos. Por lo tanto ya no iba a terminar pagando altos salarios de 10 artesanos, sino que iba a terminar pagando salarios muy bajos con trabajadores muy explotados de gente que solamente termine cargando materias primas o que termine doblando chompas para meterlas en cajas y venderlas. Entonces, con eso, al reducirse los costos de producción, el precio de los productos de las industrias en el mercado eran muy bajos en comparación a los precios que terminaban teniendo los talleres, los productos de los talleres. Por eso es que una consecuencia es que muchos de los talleres terminaron quebrando y las industrias se impusieron. Lo que hay que también tomar en cuenta es otro aspecto. Toma en cuenta que la segunda fase de la revolución industrial, que es lo que vamos a ver hoy, desarrollada desde 1840 en adelante, tiene una particularidad. Primero, va a ser una revolución descentralizada, es decir, ya no va a estar en un solo país ni en un solo continente. Esta segunda fase de la revolución industrial comenzó en los Estados Unidos, en Norteamérica, pero también se va a terminar viendo presente en Europa, ¿ya? Con países como Francia, Bélgica, Suecia, Italia, ¿ya? Italia, Rusia y Alemania, que es el país que más va a destacar en esa área. Y el tercer caso emblemático va a terminar siendo el caso del Japón en el continente asiático. Entonces ya no es uno, sino muchos países que se industrializaron. La segunda cuestión que es importante es que gracias a eso, recordemos que la revolución industrial es un proceso urbano, se desarrolla en las ciudades, y el número de ciudades industrializadas en el mundo también fue creciendo gracias precisamente a este impulso. Tercero, que el número de ciudades no solamente crecía en número, sino que crecía en cantidad de población. Y crecía en población por dos factores: por las migraciones desde las provincias hacia estos focos de desarrollo económico que eran las ciudades, y además por los grandes avances en medicina que hacía que la gente no muriera tan rápidamente. Y por lo tanto se tenía un mayor mercado interno, pero también un problema. A más gente se requería más puestos de trabajo y las máquinas eran cada vez más eficientes y requerían menos trabajadores. Eso va a traer consecuencias que en un momento les pasaré a mencionar, ¿ya? Que en un momento les pasaré a mencionar. Ahora, cuando hablamos de la primera revolución industrial, no te olvides ya que la fuente de energía de las máquinas va a terminar siendo el carbón. El carbón elevado a altas temperaturas va a generar vapor y el vapor es lo que mueve a las máquinas de la primera revolución industrial. Para la segunda fase, lo que vamos a terminar encontrando es otra cosa diferente, ¿ya? La otra novedad va a terminar siendo el desarrollo de fuentes de energía mucho más eficientes, que con pocas cantidades podrían generar mucha potencia de energía para terminar generando la movilización de máquinas cada vez más grandes. El petróleo. El petróleo simplemente termina siendo una suerte de líquido negro que termina saliendo del subsuelo, que terminan siendo materia orgánica, ya, de animales muertos durante miles de años, y que a eso, si le agregas aditivos como por ejemplo el plomo, pueden terminar convirtiéndose en combustible. Por eso es que hay un cambio importante en la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial va a terminar generando una suerte de cambios científicos y tecnológicos en la industria.
Es decir, vuelvo a repetir, si a un producto, ya, si al algodón lo tejes, lo vas a terminar convirtiendo en una ropa, ¿ya? Y la máquina solamente va a ser el tejido. Pero ahora vamos a aplicar la ciencia y la tecnología al desarrollo de la industria. Insisto, le voy a poner a una materia prima otra, ¿ya? El plomo, para convertirlo en combustible y terminar convirtiéndolo en fuente de energía. Pero también hay otras cosas que se crean luego. Al petróleo yo le voy a terminar rompiendo sus cadenas de carbono y lo voy a terminar convirtiendo en un objeto sólido, sólido y maleable, como termina siendo el caso de el plástico. Entonces, repito, tecnología y ciencia aplicada al desarrollo de la industria para este periodo. Es un sistema mucho más complejo. Si el petróleo era eficiente como fuente de energía, ya la electricidad también lo va a terminar siendo. En el caso de la electricidad habría que tomar en cuenta a Tomás Alva Edison y en algún momento a este personaje que es Nikola Tesla, cuyas propuestas van a terminar entrando en competencia para ver cuál se impone para la generación de energía en los Estados Unidos. Y si bien se impuso inicialmente la propuesta de Tomás Alva Edison, luego la propuesta de Tesla va a terminar teniendo una mayor cantidad de impacto en el sistema de la energía mundial. Por otro lado, ya por otro lado, la electricidad, por ejemplo, se generaba ¿de dónde? De la hidroeléctrica, por ejemplo. Se terminaba poniendo en caídas de agua, las cuales terminaban siendo, vamos a poner así, naturales como cataratas o artificiales como grandes represas, se terminaba generando la caída de grandes cantidades de agua que pasaban por tubos llamados turbinas y las turbinas ¡fum! Terminaban generando energía eléctrica, que es la base para que muchas industrias se puedan terminar desarrollando. Los países ya que van a terminar destacando tecnológica, científica y económicamente en esta segunda fase de la revolución industrial van a terminar siendo dos. Uno va a ser los Estados Unidos y el otro va a terminar siendo Alemania. Cuando hablamos del desarrollo de los Estados Unidos, habría que tomar en cuenta la industria petrolera que te acabo de conversar. En este caso, habría que tomar en cuenta a una empresa llamada la Standard Oil, ya la Standard Oil of New Jersey, ya dirigida por parte de John Rockefeller. Este personaje va a terminar manejando dos negocios ligados al petróleo. El negocio de el querosene, ya el querosene, que servía para poder alumbrar las casas. Antes no había focos. Entonces, antes la gente venía teniendo lamparines. Y los lamparines terminaban siendo pequeños recipientes, ya de vidrio por lo general, que terminaban teniendo querosene en su interior. Le ponías un mechero, lo prendías y con el querosene esto terminaba manteniendo luz con una pequeña bóveda de vidrio, ¿ya? Pregúntale a tus padres, ya si son mayores de 40 años, o a tus abuelos, ya tus abuelos, si alguna vez han utilizado lamparín, ya, para terminar alumbrándose en la casa, por ejemplo. Y esto se terminaba teniendo en el siglo XIX en los Estados Unidos con Rockefeller. Pero él también manejaba el negocio del petróleo para la movilización de elementos más grandes como trenes o automóviles. Precisamente, además de la industria petrolera con Rockefeller, tenemos otra industria en los Estados Unidos que va a ser importante, que es la industria automovilística. Los primeros autos en el mundo lo terminan produciendo Carl Benz en Alemania, pero sus autos terminaban siendo muy caros. Lo que va a terminar haciendo Henry Ford de los Estados Unidos es terminar haciendo una producción masiva de automóviles, con la cual los costos se redujeron y el precio de los autos también bajó. Estos autos ya no eran para la clase alta, sino para la clase media, que era numéricamente más grande, y esto va a terminar generando toda una revolución con respecto a las cantidades o a las producciones industriales que se van a terminar generando. Estas son las dos empresas más resaltantes de los Estados Unidos. ¿Y las de Alemania cuáles van a ser? Bueno, la de Alemania también van a ser otras dos. La industria farmacéutica, ya con los laboratorios Bayer, ya que hasta ahorita siguen funcionando, y la industria del acero con ya los hornos convertidores Weissmer, que le van a dar vida a la industria Krupp en Alemania, aunque también aparece la industria de Carnegie Steel ya en los Estados Unidos. Entonces, vuelvo a repetir, estos dos países eran los países que más han avanzado en el desarrollo de ciencia, tecnología y producción. Son los países más avanzados de la segunda revolución industrial. Profe, ¿y qué pasó con Inglaterra? Inglaterra no había sido el primer país en industrializarse, sí, pero su problema es que Inglaterra, cuando vio que estos países también necesitaban industrializar, decía, esto no son, no saben nada, ¿qué saben? Yo soy el país que terminó iniciando este proceso de industrialización. Y esto hizo que Inglaterra se demorara mucho en entrar en este proceso de innovación o de grandes cambios tecnológicos de esta fase. Van a entrar, pero van a entrar tarde. Pero eso sí hay que tomar en cuenta, que Inglaterra va a terminar teniendo una ventaja sobre los demás.
A mí me gusta decir, y hace esta suerte de paralelo, que la revolución industrial es como una carrera de 200 metros planos, ¿ya? En la que van a haber muchos competidores que van a ser los países y donde llegar a la meta ya te terminaba dando como recompensa el hecho de poder obtener colonias, territorios donde estos países tengan el dominio del gobierno para de esa manera tener el derecho a tener el control de sus mercados para vender productos y de extraer recursos naturales de estas regiones. Cuando comenzó la carrera de los 200 metros planos, el primer país que comenzó a correr como loco fue Inglaterra, que era el único país industrializado. 50 metros, 60 metros, 70 metros, 80, 100 metros planos. Y cuando estaban en los 80 metros, pues Inglaterra volteaba y no había nadie. Nadie más salía de la partida. Era el único país que se industrializó. Pero cuando estaban en los 100 metros planos ya trotando, porque no había ninguna competencia, digo, ¿para qué más acelero? Pues veo una turba de países que salen detrás corriendo a gran velocidad. Lo único que hizo Inglaterra fue comenzar a acelerar un poquito más el paso, llegó a la meta, y lo que se dio cuenta Inglaterra es lo siguiente, ¿ya? Cuando yo me industrialicé, y te lo expliqué la vez pasada, cuando yo me industrialicé, va a decir Inglaterra, mi problema era ahora el siguiente, tengo mucha producción, necesito dónde vender mis productos, ¿ya? Necesito mercados. Y de esta manera, recuerda que Inglaterra comenzó a vender sus productos en África, disculpa, en Europa, en Asia, y hasta promovió la independencia de América, ¿ya? De América para poder acceder a ese mercado. Entonces Inglaterra dijo, todos estos países que vienen detrás van a tener el mismo problema que yo tuve, es decir, mercados donde poder vender sus productos, pero como son tantos, van a querer arrebatarme a mí los mercados donde yo vendo productos. Eso no va a pasar. ¿Qué hizo Inglaterra? Inglaterra comenzó a establecer algo llamado con el nombre de el neocolonialismo o imperialismo. ¿Y eso qué significa? Significa de que Inglaterra comenzó a hacerse del control de países, ya de países, del control del gobierno de esos países, para poder asegurar, repito, que solamente ellos puedan vender productos, es un mercado monopólico, y que solamente ellos puedan tener el control de los recursos naturales. Esto, repito, le dio paso al llamado imperialismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de hablar del imperialismo, hay que ver lo que te estoy mencionando acá. Otra cuestión que es muy interesante recordar, ya te lo dije, pero te lo recuerdo, es que mm, más avance de la medicina va a generar una mayor cantidad de población, más avance industrial va a generar más migraciones y las ciudades están llenas. La mayor tecnología, menos puesto de trabajo para la gente. Menos puesto de trabajo para la gente, más malestar social, pero si le sumas el anarquismo y el socialismo que dicen hay que destruir este sistema que nos oprime, las tensiones sociales en Europa eran muy fuertes. Europa está viviendo una sobrepoblación y una forma de terminar bajando las tensiones era eliminando gente y no necesariamente matándolas, sino que lo que va a terminar haciendo los países industrializados es terminar tomando colonias o países en otras partes del mundo y esos lugares que están bajo su mando, ahí van a terminar llevando su excedente de población, ¿ya? Con esto reduzco las tensiones sociales al haber menos gente, traigo riqueza de otras regiones incrementando el nivel de vida y de esa manera las tensiones en las potencias se termina reduciendo, ¿ya? Pero se exporta crisis. Otra cuestión que es importante, insisto, producen mucho, necesitan mercados. Por eso es que hay una sobreproducción de mercancías y la búsqueda de mercados termina siendo una necesidad. Otra cuestión a tomar en cuenta, no todas las industrias de todos los países van a terminar teniendo el mismo nivel de desarrollo. Yo siempre suelo dividir ya las industrias de esta época en tres niveles, ya pequeña, mediana y gran industria. Cuando hablamos de la pequeña industria y la mediana industria, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones en especial. La primera es que la pequeña y la mediana industria, ya la pequeña y la mediana industria van a terminar no pudiendo competir contra las grandes. Las grandes tienen mucha plata, van a poder adquirir tecnologías más modernas y más caras, y por lo tanto su producción va a terminar siendo más eficiente, producen más por menos precio. Las pequeñas y las medianas industrias se van a ir a la quiebra, y cuando se van a la quiebra, esto le va a terminar dando paso a una crisis económica en los Estados Unidos llamado como la crisis económica del Gran Pánico en 1873. En este periodo, ¿qué pasó? Pequeña y mediana industria quebraron y eso generó dos consecuencias. La primera es que al quebrar ellas, uno, o terminaban siendo absorbidas por parte de empresas grandes, o se fusionaban entre ellas para intentar sobrevivir, dándole paso a los monopolios y a los oligopolios.
¿Qué es un monopolio? Cuando una sola empresa es la encargada de vender un producto en todo el mercado y los oligopolios, cuando un puñado de empresas son las que terminan vendiendo. Pero se va a terminar generando una reestructuración de la economía y los mercados en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo también. Ahora bien, con todo lo que te he comentado, repito, nace el neocolonialismo e imperialismo. ¿Qué significa neocolonialismo? Que recuerda que ya hubo antes un colonialismo. España y Portugal, siglo XV y XVI, tomando África, Asia y América. Y precisamente en el siglo XIX encontramos una nueva etapa de colonizaciones, pero encabezada por parte de los países industriales. A eso se le llama neocolonialismo o imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Dice acá, es la dominación política y económica de un Estado industrializado o de mayor desarrollo sobre otro menos desarrollado. ¿Ya? ¿Cuál va a terminar siendo el argumento que se utiliza para poder tomar el control de estas regiones? Es muy simple, es muy simple. Los países industrializados van a terminar llegando a un país africano o asiático y les va a terminar diciendo lo siguiente: oh, mira, mira el recurso natural que terminas teniendo. Esto te podría terminar llevando al desarrollo, pero tienes un problema. El problema es que no tienes la tecnología para poder explotarlo. Yo sí tengo la tecnología. ¿Qué puedo hacer? Yo te puedo transferir mi tecnología para tu bien, pero tenemos un problema. No sabes dirigir, no sabes hacer producir mis máquinas, ¿ya? Por lo tanto, no solo puedo terminar trayéndote la máquina, también voy a terminar trayéndote los ingenieros y los profesionales que ayuden a la explotación de tus recursos y tu progreso. Pero el problema es que para que esta industria funcione, necesita un modelo de desarrollo económico que le dé sustento para su crecimiento. Y tu sistema de gobierno tribal no sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer para tu desarrollo es que yo voy a traer mi tecnología, mis ingenieros, mi población que sabe cómo se termina trabajando esto, y además de esto voy a terminar tomando el control de tu gobierno para dirigir tu progreso. No lo hago porque sea malo, lo hago porque busco tu progreso, pero este progreso lo tengo que dirigir yo, país europeo, población blanca avanzada, por el bien del mundo. Lo que te quiero decir, y este es precisamente el punto, es que hay una serie de causales y argumentos para justificar esta expansión imperial. Lo primero, ya te lo mencioné, la superproducción. Las empresas en Europa están produciendo muchísimo, ya necesitan mercados. Entonces hay una búsqueda de mercados y fuente de materias primas. Tercer elemento importante, el aumento poblacional. ¿Ya, profesor? ¿Y qué cosa pasa acá con el aumento poblacional? Insisto, mucha gente, no hay muchos puestos de trabajo, estamos al borde de una revolución social, así que obtener colonias era importante para poder llevar a mi exceso de población. La búsqueda de prestigio internacional, qué país tiene mayor cantidad de colonias o quién está llevando la civilización o la cultura hacia otras partes del mundo. Esa es parte de la disputa entre estas potencias. Y por otro lado, tenemos el caso del eurocentrismo, ¿ya? Yo tengo la ciencia, yo tengo la tecnología, yo soy avanzado, el mundo requiere de mí para poder progresar, ¿ya? Así que bajo esta idea también bastante racista es que se va a terminar estableciendo esta idea del imperialismo. Un dato que es esencial. No sé si alguno de ustedes habrá visto esta película animada, ganadora del Oscar hace varios años atrás y se llama Up, ¿ya? Ya, Up. Up tenía como un subtítulo que era una aventura en globos, algo así. Es una película en donde un anciano que se ha quedado viudo porque murió su esposa, que le quieren quitar su casa o su terreno, agarró su casa, le puso un montón de globos y se salió. Y se fue a buscar algo que su esposa desde muy niña había querido. Su esposa, bueno, cuando era niña, cuando ellos eran niños, terminaba coleccionando revistas, ¿ya? De un investigador, de un viajero, ¿ya? Que terminaba publicando lo que encontraba en sus viajes a través de revistas de viajes, como la National Geographic. Ahí es donde quiero entrar precisamente. La National Geographic es una de las tantas revistas importantes en la época. La National Geographic no solamente era una revista de viajes para mostrar sitios arqueológicos o no sé, o cataratas o centros mineros o lugares alejados, ya en lugares alejados, sino que además de eso tenía una función económica. Revistas como la National Geographic terminaban siendo los ojos de los grandes empresarios que veían precisamente en otros lugares del mundo, lugares donde poder hacer sus inversiones, donde poder invertir sus capitales, y eso es lo que se terminaba desarrollando en ese periodo, en este lugar. Lo que seguía después era la difusión del cristianismo. Una vez que la burguesía empresarial ya ve dónde hay recursos que puede explotar, lo segundo que hacía era la difusión de misiones.
católicas, protestantes o de cualquier otra religión, las terminaban llevando hacia lugares alejados y comenzaban a difundir la fe cristiana. ¿Y esto para qué? Para terminar amansando a la población. Es decir, para que la gente asuma ya de que Jesús, un Jesús blanco, como tú lo has visto en la mayoría de imágenes, ya un Jesús blanco, hijo de Dios, ya hijo de Dios, que fue enviado para poder dar su vida por nuestros pecados, ya por nuestros pecados, es el que nos da la salvación. Entonces, a través de la religión, la población de África, de Asia, de Oceanía va a comenzar a ser controlada, amansada para evitar sus rebeliones. Y luego vienen los pobladores blancos con su tecnología para poder decirte de que ellos son el camino, la verdad y la vida, la salvación y el progreso. Eso es parte de lo que se va a terminar generando durante este periodo. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Otra cosa más a tomar en consideración. El otro punto a tomar en cuenta, ya el otro punto a tomar en cuenta con respecto a este proceso es lo siguiente. Los países con mayor cantidad de colonias en el mundo eran dos. Primer puesto Inglaterra, segundo puesto Francia. Luego venían los demás, ya, Alemania, Bélgica, Portugal. Pero estos dos eran los primeros en el ranking. Ah, ¿Cómo así? Ya, ¿cómo así? Bueno, Inglaterra ya te dije, porque fue el primer país en industrializarse y el primero en darse cuenta de que todos los demás países industrializados buscaban lo mismo y comenzó a agarrar colonias primerito, ¿no? Y primi, y comenzó a asegurarse con las principales regiones. Ahora, Inglaterra va a terminar teniendo una gran cantidad de colonias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX o de los años 1800. Precisamente en esa etapa, la reina que gobernó Inglaterra por muchos años fue la reina Victoria I. La reina Victoria, ya como ella era la gobernante cuando Inglaterra estaba en pleno proceso de expansión, se le conoce este periodo como el periodo de la era victoriana. Pero hay que tomar en cuenta que en realidad ella no era la que gobernaba. En Inglaterra había una monarquía parlamentaria y el rey reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? Termina siendo el parlamento. Y el parlamento era dirigido por el primer ministro. Richard Gladstone, Benjamin Disraeli eran los personajes que van a ser los promotores, ya los promotores de la UNI o del proceso de la expansión imperial. ¿Ya? Eso no hay que olvidar. ¿Qué otro dato más hay que tomar en consideración? Otro dato que termina siendo importante, y otro dato que termina siendo importante durante ese periodo es ¿cuál? Es que Inglaterra venía teniendo colonias en varias partes del mundo. Su colonia más importante en Asia era India, porque había mucha población y algodón para su industria textil. Pero en India había otro recurso que era la amapola, ya una planta que contenía una semilla llamada opio y el opio era una droga alucinógena. Los indios fumaban opio y no trabajaban bien y no producían bien y no pagaban los impuestos adecuadamente. Así que Inglaterra comenzó a quemar los campos de amapola, pero la amapola, disculpa, sí, la amapola, pero la amapola seguía creciendo. Y como seguía creciendo, lo que hizo Inglaterra fue comenzar a vender el opio como droga vía contrabando a otros países como China. Para que los indios no se la fumen, se la vendía a China. Los chinos se drogaban, no trabajaban bien, no pagaban impuestos adecuadamente y el gobierno chino cuando se enteró que porque estaban drogados, agarró un barco lleno de opio y lo quemó. Y el gobierno inglés descarado, porque es lo mínimo que se le puede decir, descaradamente va a terminar diciendo, mira, tú pudiste haber quemado el opio, pero como has quemado un barco de la Marina de Guerra inglesa, es una declaratoria de guerra a Inglaterra, e Inglaterra te declara la guerra a ti. Así, descarado, además de drogarlos, les hace la guerra. A esa guerra se le llama como la guerra del opio. Ya, así se le va a terminar llamando, la guerra del opio. Y la guerra del opio, muchachos y muchachas, ya la guerra del opio, ¿por qué se va a caracterizar? En esta guerra, Inglaterra le hace la guerra a China y le pega bien duro. Tres van a ser las consecuencias de esa victoria inglesa. Consecuencia número uno, ya consecuencia número uno, eh, China le entrega a India una isla llamada, disculpa, le entrega a Inglaterra una isla llamada Hong Kong. Segundo, China abre 5 puertos para que los ingleses puedan vender sus productos en el territorio, pero no son su colonia. Y el tercer caso es que los países asiáticos entraron en crisis. Para los países asiáticos, China era el país más poderoso del mundo y no podían entender ya cómo es que Inglaterra les había pegado. El único país que rápidamente entendió la situación fue Japón. Y Japón dijo, oh, si Inglaterra le ha pegado a China, entonces los países de Occidente son más avanzados. Japón, ¿qué hizo? Comenzó a estudiar a los países occidentales y tomó lo más avanzado de cada uno de ellos para modernizar su país. ¿A qué me refiero? Tomaron el modelo de educación de Estados Unidos, el modelo industrial de Alemania, el modelo de gobierno inglés
el modelo de puertos de Holanda, el modelo de educación norteamericana, y lo aplicaron en Japón sin dejar su idioma, el culto al emperador como si fuera un dios y el respeto a sus ancestros. Modernizaron su sistema de vida, pero no dejaron sus tradiciones. Un caso muy especial. China, ya vuelvo a repetir, China no es una colonia inglesa, aunque Inglaterra tiene un amplio dominio comercial sobre ella. El otro caso es el caso del África. El África, las costas de Occidente y Oriente de África estaban en manos de Portugal desde el siglo XV. Pero Portugal reclamó un caso, ¿ya? Y te voy a explicar, aquí está en el mapa. La zona del Congo, ¿ya? La zona del Congo. Los portugueses reclaman de que los belgas vienen explotando caucho y otros recursos más en la zona del Congo. Pero lo que Bélgica decía es, aguanta, ¿ya? Para poder ingresar al Congo, que está en el centro del África, tienen que haber pasado por las costas. Y yo nunca les di permiso de que pasen por mis costas. Por lo tanto, si han invadido mis costas, yo voy a terminar invadiendo a Bélgica. Portugal declaraba o planteaba hacer la guerra a Bélgica. Y en ese momento, el primer ministro o canciller de Alemania, Otto von Bismarck, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Él va a decir, no, 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 no se peleen, ya no se peleen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convocar a los líderes del gobierno de todos los países de Europa y vamos a promover una reunión para evitar una pelea entre nuestros hermanos de Bélgica y Portugal. Esa reunión se llamó como la Conferencia de Berlín. Y en la Conferencia de Berlín, una vez que todos estuvieron reunidos, ¿qué cosa dijo Bismarck? Bueno, estamos reunidos para dividirnos el territorio africano. Bélgica y Portugal dijeron que no se habían reunido para evitar que nosotros peleemos. Oh, cállate, chivolo, cállate, cállate. Ya que están hablando los grandes, tú te callas. Entonces, precisamente los grandes, las grandes potencias, se van a repartir el territorio, ya el territorio de África, ya de África. Y eso está acá al costado, mira tú. El territorio del oriente, ya el territorio del oriente del África, ya, Egipto, Sudán, Uganda, Rodesia, etcétera, ya toda esa zona va a terminar quedando, todo lo de naranja, más Nigeria, Costa de Oro, etcétera. Todo el mundo, todo esto se va a quedar en manos de Inglaterra. Mientras que África, el segundo país beneficiado, se va a quedar con el norte y en el centro, todo lo que está demorado. ¿Ya? Así se terminó repartiendo el África. Lo que quedó se lo repartieron los demás. ¿Ya? Ahora bien, toma en cuenta que con esto Inglaterra se hacía del control de Egipto y de Sudáfrica. Egipto tenía el canal de Suez entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, una puerta de entrada hacia el continente asiático, y Sudáfrica tenía la ciudad del Cabo, otra puerta de entrada desde el Océano Atlántico al Océano Índico al Asia. Con eso aseguraba el control del acceso de los mercados a estas regiones. No te lo olvides tú. También venía teniendo Inglaterra el territorio de Canadá y Australia en Oceanía, tenía Francia, Indochina, que luego se van a convertir en Laos, Camboya y Vietnam. Tenía Marruecos, tenía Túnez, tenía Argelia, que era la colonia francesa donde mayor cantidad de franceses habían, ¿ya? Y así por el estilo, el mundo fue repartido. Pero había un problema, ¿ya? Había un problema. Mira lo que le tocó a Alemania, a pesar de que Alemania es el promotor de la división, mira lo que le tocó a Alemania. A Alemania le tocó, ¿qué cosa? Le tocó lo de marrón, Camerún, le tocó África del Sudeste y el África Oriental, alemana. Ya, nada más, ya nada más. ¿Por qué Alemania se queda con tan poco? Si ha sido la promotora de la división, porque Alemania es un país con un fuerte desarrollo militar, pero Alemania ha nacido muy tarde. Alemania ha nacido como país recién en 1871, ya 71, y el mundo en ese momento ya estaba repartido principalmente entre Inglaterra y Francia. A mí me gusta decir que Alemania llegó tarde a la repartición del mundo y por eso tuvo que chapar lo que le quedaba. Pero Alemania no estaba contento con eso. Y como Alemania no estaba contento, entonces va a terminar decidiendo de que sería mejor un nuevo reparto del mundo, donde evidentemente ella también se termine viendo beneficiada. Y eso es lo que va a terminar derivando en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo comienza la Primera Guerra Mundial? Un antecedente importante para la Primera Guerra Mundial termina siendo la llamada paz armada. La paz armada comienza en 1871. ¿Qué pasa en 1871? En 1871 nace Alemania, ¿ya? Y ahí comienza la bronca, precisamente. Cuando nace Alemania, ¿ya? Cuando nace Alemania, ¿qué cosa fue lo que pasó? Cuando nace Alemania en 1871, nace con un gran desarrollo económico, ¿ya? Con un gran desarrollo tecnológico, con un gran avance industrial,
pero el mundo ya estaba repartido entre Inglaterra y Francia y no le tocaba mucho a los alemanes. ¿Qué hizo Alemania? Alemania le tocó la puerta a Inglaterra y le va a terminar diciendo: Inglaterra, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Qué te parece si establecemos, ya, si establecemos un sistema de libre comercio? Es decir, que yo puedo vender mis productos en cualquier parte del mundo y tú también, y tú también. La respuesta de Alemania fue, o de Inglaterra fue no, mercados monopólicos. Donde yo vendo, nadie más puede vender. Así que le cerraba la puerta a la propuesta alemana. ¿Qué cosa hizo Alemania? Alemania lo que hizo fue comenzar a armarse. Alemania se armó y amenazó a los ingleses para un nuevo reparto del mundo, e Inglaterra se armó y amenazó a los alemanes para que no exijan cambios. ¿Qué es lo que pasó? El mundo estuvo en un periodo de alta tensión, conocido con el nombre del periodo de la paz armada. ¿Ya? Así se le va a terminar llamando esta época. Un periodo en que muchos países van a terminar gastando mucho dinero en producción de nueva tecnología militar, compra de armamento y además de eso, en preparación de tropas para una guerra que ya se consideraba inevitable. ¿Y por qué lo pongo así? De manera apocalíptica, ya, de manera inevitable. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Muchos economistas, por ejemplo, en la época hicieron una serie de conversatorios para terminar discutiendo lo que estaba pasando en el mundo. Y lo que ellos se daban cuenta es esto, que los gastos de dinero en preparación militar es tan alto, que solamente esto va a terminar trayendo dos consecuencias. La consecuencia número uno es que o los países se van a la quiebra si es que no terminan utilizando sus armas, ya, sus armas para la guerra, o número dos, terminan peleando para terminar intentando con ello ganar algún tipo de territorio, ¿ya? Así que la guerra era una cuestión que no se podría evitar si es que siguen pasando los meses y los años y se comienza a eliminar el armamentismo. Bueno, ya hubieron otros patas más idealistas como Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin terminó siendo un conde francés quien terminó planteando de que también había otra alternativa de solución. ¿La otra alternativa de solución cuál era? Bueno, las antiguas polis de Grecia se venían peleando de manera permanente por, por, por ver quién era el país o la poli más avanzada, con mayor desarrollo militar, o para ver del lado de qué dios estaban, de qué lado, de qué pueblo estaban los dioses. O sea, se pelean por las puras. Pero los griegos dejaron de lado sus guerras en base a una competencia deportiva llamada con el nombre de las Olimpiadas. Entonces, lo que va a terminar diciendo Pierre de Coubertin es, si antes se pudo, a través de las Olimpiadas, frenar los conflictos, ¿por qué no lo hacemos ahora también? ¿Ya? En base a ello, es que se restablecieron los Juegos Olímpicos, pero por más que hubieron Juegos Olímpicos, también hubo guerra mundial. Igualito, igualito va a terminar siendo el proceso. Así que, como le decía, la guerra se terminó tornando inevitable, inevitable. Otro evento más. Entre 1871, en que comienza este periodo de tensiones, y 1914, en la que estalla militarmente la Primera Guerra Mundial, hay que tomar en cuenta algunos otros elementos que son importantes también. El primero de ellos ya es que no solamente hubo preparación militar, sino que también los países comenzaron a buscar alianzas para poder llegar a tener el control del poder. Y en ese sentido, ya Alemania va a crear su bloque llamado con el nombre de la Triple Alianza. La Triple Alianza estaba conformada por parte de quiénes? Del Imperio Austrohúngaro, y además de eso estaba respaldada por parte de Italia. Ahí están los tres puntos de rojo que están unidos con líneas, ¿ya? ¿Qué va a pasar además? ¿Ya? ¿Qué va a pasar además? Toma en cuenta que no todo terminó quedando ahí, porque cuando Alemania, Austria-Hungría y Italia hicieron la Triple Alianza y decidieron ayudarse mutuamente en caso de algún tipo de agresión, Inglaterra va a terminar formando su bloque. El bloque inglés se le llamó inicialmente la Entente Cordiale, así se le llamó. ¿Por qué se le llamó así? Porque Inglaterra y Francia, que habían sido enemigos durante siglos, van a terminar ya estableciendo una alianza entre ellos. Profesor, pero si eran archienemigos, ¿por qué se van a terminar uniendo? Bueno, lo que pasa es que Inglaterra logra convencer a Francia de la siguiente situación.
Inglaterra le dice, yo soy el país con mayor cantidad de colonias. Alemania me las quiere arrebatar. Como no me va a poder pegar porque yo lo voy a vencer, ¿ya? Al siguiente que va a atacar es a ti. Así que sería mejor que los dos nos unamos frente al enemigo común. Y Francia acepta precisamente este acuerdo. Así que Gran Bretaña y Francia van a ser parte de un bloque, pero ellos van a sumar a un tercer país. El tercer país termina siendo Rusia. Ahora, ¿por qué lo ponen a Rusia? Es solamente una cuestión de mirar el mapa. Alemania tenía frontera con Francia y Alemania tenía frontera con Rusia. ¿Ya? La idea era rodear, ¿ya? Sí, literalmente, la idea era rodear, ¿ya? Rodear el territorio alemán para que Alemania no pueda terminar atacando a ningún país y por lo tanto se evite la guerra. Ese terminaba siendo el plan. Ahora, siguiente punto a tomar en consideración. El siguiente punto a tomar en cuenta es que si en este momento, ¿ya? Si en este momento estallara una guerra de grandes dimensiones o una guerra mundial, recuerda tú que la región más tensa del mundo, ¿ya? La región más tensa del mundo terminaría siendo ¿quién? ¿Ya? Te pregunto a ti, abre tu micro y respóndeme. Si en este momento hubiera una guerra mundial, ¿cuál sería la región de mayor tensión política y militar en el mundo? A ver, dime tú. Si estás escuchando las noticias, si estás viendo los TikTok, ¿ya? ¿Cuál es la región donde hay mayores tensiones políticas, diplomáticas, militares en el mundo ahorita? Te quiero escuchar, a ver tu audio. ¿Ya? A ver, la zona de mayores tensiones en este momento en el mundo termina siendo Ucrania. No sé si lo han escuchado. Rusia viene atacando Ucrania hace ya una buena cantidad de meses atrás, pero no solamente esto, sino que Estados Unidos y la OTAN están diciendo que van a enviar armas en apoyo de Ucrania, y en este momento salía a decir China, Corea del Norte y Arabia Saudita han dicho de que por si acaso Rusia es mi amigo y yo lo termino respaldando. Alguien se mete con él, se mete conmigo. Así que las tensiones están muy fuertes precisamente en esa región. Así como en esa época el lugar más tenso política y militarmente en el mundo previo a la Primera Guerra Mundial fue o en este momento es Ucrania, en ese momento lo fue la región de los Balcanes. Profe, ¿qué cosas son los Balcanes? ¿Ah? ¿Qué cosas son los Balcanes? Bueno, para entender el caso de los Balcanes hay que terminar mirando un poco el mapa, ¿ya? Esto de acá, es la región de la península de los Balcanes. ¿Cuál es la importancia de la península de los Balcanes? Bueno, su importancia se encuentra en la posición geopolítica en la que se halla. Ellos están entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Están entre Europa y Asia. Es una zona de acceso comercial, ya, de acceso comercial al territorio asiático. Eh, Precisamente esta región es deseada por parte de cuatro potencias. La desea Italia, ya, la desea Italia, también la desea el Imperio Turco Otomano, también la termina deseando, ya, también la termina deseando el Imperio Austrohúngaro y la termina deseando Rusia. Es una región, ya es una región deseada por múltiples potencias, y esto va a terminar siendo el motivo por el cual va a terminar siendo una zona de alta tensión, ¿ya? El problema es que no solamente la deseaban las potencias extranjeras, sino que también la terminaba deseando ¿quién? También la terminaba deseando los propios Balcanes. Acá hay un país llamado Serbia, y Serbia terminaba diciendo esto: todos los países de la región de los Balcanes, ¿ya? Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Albania, todos terminamos teniendo algo en común. Y ese algo en común termina siendo ¿cuál? Que todos somos de la raza eslava, ¿ya? Todos somos de la raza eslava. Eso es lo que ellos terminaban planteando. Y si somos de la raza eslava, entonces tenemos derecho, ¿ya? Tenemos derecho a dirigir nuestro propio territorio. Por eso es que ellos terminaban planteando, ya terminaban planteando formar un país llamado con el nombre de Yugoslavia, Yugoslavia, los eslavos del sur. Eso significa Yugoslavia. Esta región, repito, dirigida por Serbia, planteaba formar un solo Estado, pero también decían hábilmente lo siguiente: si yo formo mi propio país llamado Yugoslavia, el problema está en que hay otras potencias que me quieren pegar, que quieren tomar el control de mi territorio, y contra las cuales yo no puedo competir porque ellos son más poderosos militarmente que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Decía Serbia. Vamos a unirnos con Rusia, ¿ya? Rusia también tiene población eslava. Ellos son los eslavos del norte, nosotros somos los eslavos del sur.
Vamos a decir que somos primos hermanos, así que Rusia, tú quieres pasar por mi territorio para vender productos en el Mar Negro, papi, te doy el permiso. Pero tú protégeme contra Austria, Italia y los turcos. Así que ese fue el pacto. Ahora, ¿qué pasó? Serbia quería que Austria libere a esta región llamada Bosnia, bajo el argumento ya, de que Bosnia también debía ser parte de Yugoslavia. Como Austria se negó múltiples veces a liberar a Bosnia, lo que hizo o lo que sucedió es que en Serbia aparecieron una serie de grupos nacionalistas con acciones terroristas. El más agresivo de todos fue el movimiento Mano Negra. Ya se habían hecho protestas contra las embajadas, se habían atacado empresas austriacas, pero la medida más agresiva terminó siendo el asesinato del príncipe heredero al trono en Austria, el archiduque Francisco Fernando. Y la muerte de Francisco Fernando va a terminar generando, pues, el detonante para el inicio de la Primera Guerra Mundial, ya la crisis final previo al inicio de la guerra. Profe, ¿qué pasó acá? Bueno, en ese momento comienza la declaratoria de guerras. Austria le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania, amigo de Austria, le declara la guerra a Rusia, Inglaterra le declara la guerra a Alemania, Alemania le declara la guerra a Francia, Japón le declara la guerra a los alemanes y comenzó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene tres fases. ¿Ya? La primera es la guerra de movimientos, ¿ya? La etapa de ataque. Alemania estaba rodeada por Francia y Rusia, y Alemania se dio cuenta de lo siguiente. Rusia es un país muy grande, con un ejército muy numeroso, pero sus tropas son débiles. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a atacar a Francia, en 6 semanas le pego, luego volteo, le pego a Rusia con el ataque que él me viene haciendo, y luego me agarro con Inglaterra a golpes, que va a ser la parte final de la guerra. Ese era su plan, ¿verdad? En ese sentido, habría que tomar en cuenta que Alemania, para invadir a Francia, primero terminó atacando a Bélgica. Bélgica es el puente para ingresar a suelo francés, ¿ya? Para ingresar a suelo francés. Ahora bien, recuerda, primer país invadido de la Primera Guerra Mundial, Bélgica. Alemania dijo, en 6 semanas le pego a Francia. Pasaron las 6 semanas y había pasado un evento. Francia había derrotado a los alemanes en una batalla que es la primera batalla de Marne. Y con eso, las 6 semanas se van a prolongar por 4 años y Alemania nunca les va a poder vencer. Así que, como Alemania seguía peleando contra Francia y no podía sobrepasarla, y los rusos lo atacaban por el oriente, Alemania movió una parte de sus tropas al oriente y le pegó a los rusos en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. De esta manera, Rusia perdió rápidamente la guerra, pero a pesar de perder, el emperador de Rusia tercamente mantuvo a Rusia en el conflicto. ¿Ya? El hecho de mantener a Rusia en la guerra lo único que generó es que su gobierno sea muy impopular. Protestas por montones, ya por montones. Generaron que en el año 1917 el gobierno del emperador sea depuesto. Se establece la Revolución Rusa del año 17, que veremos a detalle en la próxima clase de Historia Universal. Luego de esto viene, después de la guerra de movimientos o de ataques, viene la guerra de posiciones, ¿ya? La época de la guerra defensiva. En todo el año, en parte del año 14, pero durante todo el año 1915 se va a terminar viviendo la llamada guerra de las trincheras. Las trincheras eran zanjas excavadas en el suelo, producidas por parte de Francia, que iban desde el Mar del Norte hasta la zona de Suiza. Toda esta franja precisamente terminaron siendo excavaciones, excavaciones, excavaciones que hicieron los franceses y los alemanes también para evitar perder posiciones o territorios. ¿Qué pasó? A estas trincheras, ya a estas excavaciones de 1 metro, 1 metro y medio de profundidad, por delante se terminaban poniendo sacos de arenas, adelante se terminaban poniendo minas antipersonales, se ponían bombas que estaban en el suelo, que cuando alguien pisaba y sacaba el pie, pum, reventaban, y como mínimo te terminaba perdiendo la pierna. Pero además de eso, delante de las minas se terminaba poniendo alambradas de púas, ya, por la cual se evitaba el paso de tropas en gran cantidad y mucho más se terminaba eliminando el paso de los caballos, ¿ya? Con la cual los caballos fueron dejados de la guerra. Las trincheras se superaron cuando Alemania comenzó a utilizar los gases químicos. El gas cloro, el gas mostaza, van a terminar generando una gran cantidad de muertos entre los franceses y van a obligarlos a retroceder en sus posiciones. Tras esto, en 1916 se producen las batallas más violentas de la guerra, la batalla de Verdún, que duró 9 meses. Alemania intenta tomar Verdún y se empecina con tomar Verdún.
¿Por qué? Porque Verdún era una localidad cerca a París, así que Alemania pensaba, ganó Verdún, ganó París, le ganó Francia y se acabó la guerra ahí. Se acabó la guerra contra Francia por lo menos, pero no le fue bien, no le fue bien. Inglaterra y Francia unieron esfuerzos y frenaron a los alemanes. Así que como Inglaterra y Francia habían logrado frenar a Alemania, ellos dijeron, oye, ¿y si avanzamos y le pegamos? Así que se produce la batalla de Somme. La batalla de Somme, o Somme, va a terminar siendo la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. En ella Inglaterra y Francia intentaron, sin lograr, vencer a Alemania. Acabadas estas dos batallas, ¿sabes cuál fue el resultado? Que los tres países, Inglaterra, Francia y Alemania, habían quedado sumamente debilitados, sumamente debilitados. Pero además de eso, Inglaterra y Francia le dijeron a los Estados Unidos, ¿sabes qué? Tú, Estados Unidos, me has prestado un montón de plata, pero creo que va a perder la guerra. Y si pierdo, no te voy a poder pagar. Y Estados Unidos decía, chuma, ahora, ¿cómo me meto en el conflicto? Y ahí vamos a ver el otro punto. Con respecto a Inglaterra, ¿qué había hecho Alemania? Alemania había rodeado a Inglaterra de submarinos, ¿ya? Y había mencionado que cualquier embarcación comercial o militar que quiera entrar o salir de Inglaterra, si no tiene permiso alemán, no va a poder hacerlo. Así que bajo esa lógica, ¿qué pasó? El territorio inglés va a terminar estando, insisto, rodeado y no puede ser penetrado. Ahora, un montón de buques ya comerciales de diferentes países terminaron siendo hundidos, pero hay que tomar en cuenta que no fue hundido, por ejemplo, embarcaciones de los Estados Unidos. ¿Qué hacía Estados Unidos durante este periodo? Te explico. Durante este periodo, Estados Unidos lo que hacía era, entre el año 14 y el año 17, que recién entra la guerra, lo que Estados Unidos hacía era comprarle materias primas a los países de América Latina. Por ejemplo, el Perú. Nos compraba lana, algodón, lo transformaba en uniforme, se lo vendía a los aliados. Nos compraba alimentos, los enlataba, se lo vendía a los aliados. Nos compraba hierro, lo terminaba convirtiendo en armas, se lo vendía a los aliados. Nos pagaban 50 y ellos lo vendían por 200. Todos ganaban, pero Estados Unidos ganaba más. Ahora, cuando Estados Unidos iba con su barco, los submarinos alemanes no hundían en embarcaciones norteamericanas porque no querían darle pretexto a Estados Unidos para entrar a la guerra, pero sí intentaban de que su comercio sea el más lento posible. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando Estados Unidos, repito, tiene el temor de que Inglaterra y Francia pierdan la guerra y ellos pierdan sus inversiones, Estados Unidos dice, ¿cómo me meto a la guerra? Entonces, al no saber cómo hacerlo, lo que decidió Estados Unidos en ese momento es lo siguiente, voy a buscar un pretexto para meterme en el conflicto. ¿Y cuál va a terminar siendo el pretexto? El pretexto será el siguiente. Estados Unidos va a decir, en 1915, tú, Alemania, hundiste un barco donde habían tripulantes norteamericanos, ¿ya? Entonces, como murieron 100 norteamericanos, entonces yo tengo el derecho de hacerte la guerra. Y bajo ese pretexto, repito, Estados Unidos se metió en el conflicto, ¿ya? Bajo ese pretexto, bajo el pretexto del hundimiento de la embarcación Lusitania, así se le va a terminar llamando, ¿ya? El segundo pretexto utilizado por parte de los norteamericanos es el siguiente. En 1917, el gobierno alemán le envía a México, le termina enviando un telegrama. El telegrama se le llama el telegrama de Zimmermann, ¿ya? Y en el telegrama de Zimmermann, ¿qué cosa se va a decir? Alemania le dice a México, México, hazle la guerra a Estados Unidos, ¿ya? Y no importa el resultado, pierdas o ganes, cuando acabe la guerra conmigo como país victorioso, yo te voy a devolver los territorios que Estados Unidos te ha quitado antes. California, Texas, Nuevo México. Así que México, ¿qué es lo que hizo? En lugar de declararle la guerra a Alemania, le mostró a Alemania el documento le mostró a Estados Unidos el documento que Alemania le había enviado. Y con ese telegrama de Zimmermann, lo que va a terminar diciendo Estados Unidos es, Estados Unidos quiere, o Alemania quiere, generar conflicto entre dos países hermanos, no lo voy a terminar aceptando, yo le declaro la guerra a Alemania, y comenzó la guerra precisamente con ellos. Ese fue el pretexto para el conflicto. Ahora, viene la etapa final de la guerra, ¿ya? La segunda etapa de guerra de movimientos o los movimientos finales. Cuando Estados Unidos va a la guerra, se había producido un evento. En octubre del año 17, Rusia, gobernada ahora por socialistas, se retira de la guerra. Y cuando Alemania quiere mover con todo su ataque hacia el suelo francés, ya estaba Estados Unidos ahí, ya estaba Superman. Estados Unidos llegaba con tropas fresquitas, ya que no tenían mucha experiencia militar, pero estaban frescos,
por un montón de dinero y con tanques Sherman, ya dirigidos por el general Patton, y con eso van a terminar venciendo los aliados a los alemanes en la Segunda Batalla de Marne. La Segunda Batalla de Marne significó de que Alemania se rinda y firme el armisticio de Compiègne. Dejan las armas, comienzan las negociaciones y producto de las negociaciones se firma el llamado Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles y el Tratado de Versalles se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque los aliados que ganaron la guerra van a terminar obligando a Alemania a firmar el documento del Tratado de Versalles en donde ellos no pudieron negociar, simplemente tuvieron que aceptar el acuerdo establecido. En el acuerdo, ¿qué cosa decía Alemania? Alemania decía, bueno, ya perdí, ya, así de manera concreta, ya perdí, ya perdí. Como ya perdí, entonces a Alemania se le dijo lo siguiente, tú eres la culpable de la guerra, ya, tú eres la culpable de la guerra, y por lo tanto, tú vas a tener que recibir una serie de sanciones. Repito, Alemania no estuvo en ningún momento de la negociación, solamente tuvo que aceptar los acuerdos en su contra. Y se estableció, número uno, que Alemania tenía que pagar, o Alemania iba a perder todas sus colonias, ya, todas sus colonias, eh, en el mundo, ¿no? Sus colonias en Asia, en África, en Oceanía. Que además de eso se le iba a quitar territorios en la zona de Europa y darle esto a Francia, a Alsacia-Lorena, a Polonia, a Checoslovaquia, a Yugoslavia. Además de eso ya se establecía que Alemania, al ser el país promotor del conflicto, tiene que pagar una indemnización o reparación de guerra a todos los países afectados, comenzando sobre todo por Francia, donde la guerra se había desarrollado que Alemania reducía su fuerza militar a 100.000 hombres de guerra, el 1% de toda su fuerza militar, que además de eso Alemania no podía generar nueva tecnología militar con el objetivo de que Alemania no quiera cobrar una venganza ya en algunos años posteriores, y Alemania no podía generar no podía cobrar impuestos a banca, industria o productos extranjeros que ingresen a la región. La idea era debilitar a la burguesía y que no pueda terminar financiando un revanchismo. Pero lo único que terminó generando es que en Alemania aparezcan una serie de movimientos políticos nacionalistas en contra del Tratado de Versalles, y entre esos surge el partido nazi, que es el que va a promover la Segunda Guerra Mundial. Para acabar, la guerra deja, como siempre, un montón de muertos, 20 millones, pero un montón de heridos y traumados también, un montón de regiones destruidas. También habría que tomar en cuenta que se produce la desintegración de los últimos imperios que quedaban. El imperio austrohúngaro se transformó en los países de Austria y Hungría, el imperio turco otomano le dio vida a la República de Turquía, el imperio ruso zarista le dio vida a la República de Rusia, el Segundo Reich le dio vida al territorio de la República de Weimar en Alemania. Nacen nuevos países, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Besarabia, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia. ¿Ya? Y se crea un organismo internacional para intentar evitar nuevos conflictos como es la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones o Liga de Naciones era una suerte de gran tribunal internacional donde los países, en lugar de pelear, pongan a disposición sus propuestas sobre las disputas que tenían sobre un territorio y ese tribunal internacional decidiría quién tiene la razón. El problema es que la Sociedad de Naciones fue creada bajo la propuesta de Estados Unidos y Estados Unidos era el único país con dinero y armas suficiente para mantener el orden en el mundo, pero Estados Unidos decidió no participar en la Sociedad de Naciones ni meterse en los próximos años en los temas de Europa. Y eso fue un desacierto porque Inglaterra y Francia eran parte del bando vencedor, pero no tenían la fuerza como para poder mantener el orden en el mundo. Y por eso es que luego nace el eje, y con el eje de Alemania, Italia y Japón, la Segunda Guerra Mundial, que ya es parte de la próxima clase. Hace un instante les acabo de dejar en el chat del Teams, les acabo de dejar ahí las claves de la semana, así que conmigo, muchachos, es hasta acá la clase del día de hoy y nos vamos la siguiente semana. Ya puedes ir a almorzar y yo a la siguiente clase. Un abrazo para todos. Chao, chao con todos. Hasta luego, profesor.